Buenas noches, compañeros, profesora. Mi nombre es Jacobo Díaz Blandón. Esta es la tarea número 4, realizar un video de la aplicación de lo que aprendimos en la clase de contabilidad. Y pues en este video pretendo explicar lo aprendido en clase y cómo eso lo podemos, cómo eso lo voy a aplicar en un caso en concreto. Entonces, para hacer esto como muy didáctico, lo que hice fue pensarme cómo lo puedo aplicar a un proyecto en el cual en este momento estamos en curso. Entonces el proyecto se llama Pachacuti, que es un lote en el cual tenemos la intención de pues producir un arbolado. En principio el arbolado está destinado para conservación, pero para el ejercicio pues, del video lo hice como si fuéramos eventualmente a generar un proyecto de maderable y con eso entonces establecer digamos como la utilidad práctica en ese caso. Igual me sirve para la reforestación, pero pues para el caso y como se ve desde una perspectiva de producción, pues lo tomé así. Entonces lo primero, la contabilidad, pues ¿para qué nos sirve? Pues la contabilidad sirve para hacer una planeación desde este momento y hacia el futuro de cómo es que financieramente el proyecto es viable o no es viable y cuánto, para definir en últimas, por ejemplo, definir el precio de venta, si eventualmente uno fuera a vender lo que es la madera. Ahora bien, es esa contabilidad también nos sirve para, en el marco del proceso, ir mirando cómo va la historia de la empresa, pues en este caso ya sería el proyecto Pachacuti, por medio de los números, es decir, cómo los números y cómo los dineros que entran, que salen, informan esa historia y permiten expresar, digamos, los ajustes que uno tenga que hacer o mejorar. Ahora bien, entonces, de lo aprendido, ¿cómo uno lo empieza a aplicar? Pues lo primero, digamos, empecemos desde lo primero que se aprendió. Se aprendió lo primero, el asiento de las cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo asentar en doble partida? Entonces, ¿eso para qué le sirve a uno de entrada, ¿cierto? Para empezar a identificar que uno a veces tiene la pretensión de que lo que uno va generando, uno cree que todo eso es patrimonio, pero no necesariamente, porque uno también tiene que ver los pasivos que tiene. Entonces, si uno, digamos, se endeudó para adquirir los arbolitos o el abono o la mano de obra del trabajador para que siembre los arbolitos en el proyecto de Pachacuti, pues realmente entonces uno dice, no, vea, te tengo unos árboles sembrados que representan tanto valor y por el otro lado no está teniendo en cuenta las deudas que tiene y en últimas, pues cuando uno suma y resta, uno dice, bueno, no, realmente no es que tenga tanto patrimonio, ya después porque tiene tantos árboles sembrados, sino que uno tiene que pues, mirar también los pasivos. Entonces desde ahí ya para eso tiene una finalidad muy práctica, es empezar a mirar esa diferencia. Ahora bien, entonces ya en el tema de costos, entonces en costos lo que vimos es el costo es el gasto que se incurre para la producción de esos arbolitos, ¿cierto? Entonces ahí entonces uno ya empieza a distinguir los diferentes costos que hay ahí. Entonces, por ejemplo, entonces varios tipos. El costo directo, entonces uno dice, no, los que se atribuyen directamente a la producción, antes que requiere eso. Si uno compra la plantolita del arbolito, pues eso ya es un costo fijo. ¿Cuánto me vale a mí ese arbolito? El salario del trabajador que va a hacer la plantación, ¿cierto? El emplatado, el abono que se requiere, entonces todos esos vienen siendo costos directos de la plantación. Y ya entonces uno dice, bueno, esos son los costos tan directos. Pero adicionalmente, digamos, el proyecto está ubicado en la ciudad de Manizales, pero yo vivo en la ciudad de Bogotá, entonces ya un costo indirecto pues no es, digamos, directamente al servicio, pero pues para yo estar pendiente de eso, me toca incluir los costos que me gasto de transportarme eventualmente para hacer la revisión del arbolado, cómo está, si ya requiere mantenimiento, si no requiere mantenimiento, cómo van, si hay que buscar algún tipo de fertilizante o abono. Entonces eso sería un costo indirecto. ¿Y para qué me sirve? Pues para establecer en últimas cuánto es el valor de esos arbolitos, cuánto es que cuesta, digamos, la producción de ese arbolado, ¿cierto? En términos de mantenimiento, de transporte, todo esto. Bueno, entonces, ahora bien, ya después para eso ¿para qué sirve? Pues eso sirve para hacer el control de costos, ¿cierto? Para tomar decisiones, digamos, decisiones frente a la producción del arbolado, para evaluar el rendimiento, para mejorar la planificación y generar, digamos, lo que va a ser el presupuesto, ¿cierto?
Entonces, con ese presupuesto, pues ya uno establece cuánto es que va a requerir en diferentes etapas del proceso, cuánto dinero necesita en la inversión para poder mantener el proyecto, digamos, avante, ¿cierto? Entonces ya con eso, ¿uno qué hace? Pues uno ya entonces establece el precio, pero para establecer ese precio, pues uno tiene que tener claramente definido el costo del arbolado. Entonces, en este caso, si uno fuera a vender madera, que digamos para el caso concreto es el ejemplo que se está usando, pues entonces lo que uno haría es primero revisar bien que el costo esté bien definido y ya sobre eso entonces uno dice, bueno, uno tiene que tener otras cosas, digamos, en cuenta, que es por ejemplo cuánto está vendiendo la madera la competencia o el mercado. Entonces uno ya con eso uno dice, bueno, el mercado le está poniendo tanto, el valor tanto a la producción. Y ahí uno analiza si el proyecto ya en ese momento se mantiene viable o toca esperar a que el precio suba, que el mercado cambie, porque ahí ya entonces le permite uno establecer eso. Pero también le permite uno establecer cuánto de esa madera, por ejemplo, uno puede vender al precio que está en el mercado o incluso por encima si uno tiene algún valor agregado o alguna estrategia de mercado o lo que uno tenga ya. Pero todo eso lo aporta es la contabilidad y pues entonces lo que aprendíamos en todo el semestre, pues así lo podría aplicar en un contexto ya concreto, que es como la producción de este arbolado. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Jacobo Díaz Blandón, estoy estudiante de agronomía y este es el video de la última tarea para cerrar contabilidad. Muchas gracias, profesor y compañeros. Que tengan buena noche.